Cordiales saludos, amigos y hermanos. Ya estamos de vuelta para poder continuar con nuestro estudio profético. Hoy vamos a hablar acerca de un milagro más de nuestro Señor Jesucristo. La pesca milagrosa. La encontramos registrada en el libro de San Lucas, capítulo 5. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo este milagro en favor de aquellos que se ocuparían de la labor de la predicación del Evangelio. Y estaba mostrando que la predicación del Evangelio se realizaba por milagro. No puede ser realizada simplemente por el poder de los hombres. Pueden los hombres estudiar teología, pueden estudiar en los mejores seminarios, pueden dedicarse, según ellos, a una carrera. Sin embargo, para que la predicación del Evangelio lleve frutos, es necesario un milagro. Sin milagro, imposible. Se pueden bautizar a miles de personas, se puede reunir estadios gigantescos, se puede juntar 1 millón de personas en medio de una reunión religiosa y sin embargo no cumplirse el milagro de la conversión, de poder tener que pescar hombres para la salvación. ¿Cómo se hace entonces para que tenga valor la obra que el Señor realiza? ¿Y cómo saber si aunque sean pocos o sean muchos los que reciben el Evangelio y se convierten, Jesús estuvo detrás? ¿Sí? Porque a veces podría pasar que una persona bautice a 1000 o 2000 y sin embargo los 1000 o 2000 no estar en el camino verdadero y perderse al final. O puede ser que otra persona bautice solamente unos 5 o 10 y sin embargo esté en el camino del Señor. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Vamos a ponernos de rodillas, vamos a pedir el Espíritu Santo y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender el mensaje para el día de hoy. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder entender tu santo mensaje. Que las palabras que nos puedas brindar puedan ser, Señor, de edificación para nuestra alma y nuestro espíritu, a fin de que el mundo, Señor, conozca que tú eres nuestro Maestro y nos has enseñado, y que tú nos guías para el conocimiento de la verdad cada día, a fin de que estas, Señor, tus palabras puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, libro de San Lucas, capítulo 5. Allí tenemos el registro de la palabra del Señor de lo que ocurrió en aquella vez. San Lucas, capítulo 5, la pesca milagrosa. Nos dice así la Escritura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente ya tenía por costumbre cuando veía a Jesús, es la hora, todos se juntaban, se llamaban unos a otros porque ya empezaba el tema. Ya el Señor iba a empezar a dar sus palabras y aquí en esta ocasión estaba, dice, al borde del mar. Y allí la gente se agolpó junto al lago, de Genezaret para escuchar la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, nos dice el versículo 2, que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes dice que estaban allí? Estaban los pescadores. ¿Eso qué significa? Jesús iba a predicar especialmente para esos pescadores que estaban allí. Y aunque toda la gente que le seguía se juntó, los pescadores ahora iban a tener su llamado especial. Jesús predicaba a todo tipo de personas. Pero según el lugar donde llegaba, él tomaba ese sitio porque quería llegar a esas personas. Es como cuando te vas a predicar a un mercado, quieres que la gente escuche la del mercado, los que trabajan allí el mensaje del Evangelio. Esto nos enseña que nosotros debemos llevar el Evangelio y adaptarlo a cada zona y a cada lugar según su necesidad. Jesús empleaba las figuras y los símbolos dentro de sus predicaciones y las adaptaba de acuerdo con su auditorio.
En este caso eran los pescadores, por tanto el milagro que iba a realizar iba a estar en relación con ellos, ahí en medio de ese lago, para que ellos aprendieran una gran lección de que podían ser útiles en la causa del Señor. Ellos tenían un don, el don era el de pescar. Así también los hombres en el mundo hoy tienen varios dones. Hay diversidad de dones. Cada uno ha recibido algo del Señor, tienen trabajos, tienen empresas, son estudiantes, y cada uno de ellos puede, así como vamos a ver en esta ilustración, ser utilizado por Dios para llevar a cabo una causa. En este caso, la causa del Evangelio. Muy bien, entonces ya tenemos el auditorio de los pescadores. Sigue diciendo el verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate ahora cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, lleva tu barca más adentro, apártala de la orilla, quiero estar en medio del mar, de esa cantidad de naciones, pueblos, tribus y lenguas. Allí es donde yo voy a dirigir mi mensaje. Aléjala un poco entonces del gentío de acá, hacia el mar, hacia la profundidad de donde vas a sacar algo especial después de que yo termine de predicar. Eso es lo que le estaba diciendo. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, es decir, vámonos más adentro, y echad vuestras redes para pescar. Interesante. Ahora se iban a ir mar adentro, ahí donde estaban todas las aguas profundas. Y en ese lugar le dijo el Señor: ahí vas a pescar, de ahí vas a sacar el pescado. Ya no lo vas a sacar de acá de la orilla donde están las multitudes que me están escuchando. Ahora, como ya les he hablado a estas multitudes, como ya son creyentes de esta verdad, vamos a ir mar adentro, donde están los demás pescados. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 9. Aconteció, versículo 9, se nos fue el versículo 9, vamos al versículo 9, dice así: porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, aquí estaba la lección profunda. Después de que Jesús le había dicho a Pedro: boga mar adentro, es decir, a mar más profundo, donde hay más profundidad, donde vas a encontrar peces, y vamos para que puedas pescar. Inmediatamente Pedro respondió diciendo: Señor, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Bueno, pero en nombre de tu palabra vamos a echar la red. Algo estaba cambiando ya acá. Era obvio que si habían intentado pescar toda la noche y no pescaron nada, ellos como pescadores sabían que iba a ser un fracaso el intentar pescar en el día sabiendo que no había pescado. Sin embargo, Pedro le dijo a Jesús: pero porque tú lo dices ahora por tu palabra, porque tú lo estás mandando, por eso voy a echar la red.
ya no la voy a echar porque simple y llanamente yo crea que voy a sacar pescado, porque ya sé que no hay. Pero porque tú lo estás diciendo, entonces lo voy a hacer. Aquello que no existía, aquello que era imposible, se hacía posible solo porque la palabra de Jesús lo decía. La palabra de Cristo es la que lleva el poder. Puede haber el esfuerzo humano, puede el hombre hacer todo tipo de esfuerzo personal, pero si no hay el poder de Dios, de nada sirve. Cuando Jesús en una ocasión tenía que resucitar a Lázaro, el Señor sabía que con su palabra podía sacarlo de la tumba al muerto. Sí, el muerto podía salir por la palabra de Jesús, pero había que remover la piedra de la tumba. Así que entonces Jesús dijo, quiten la piedra. Esa parte que los hombres hacían era su esfuerzo. Pero luego de que los hombres quitaron la piedra, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Los hombres tenían una parte que hacer, pero de nada servía esa parte si la orden de Cristo para poder sacar al cuerpo inerte de Lázaro no se hubiera dado. Así que cuando las dos cosas se combinaron, el esfuerzo humano con el poder de Dios, entonces el resultado fue eficaz. Así también estaba sucediendo ahora. Pedro sabía que por su propio esfuerzo no había logrado nada en toda esa noche. Sin embargo, cuando la palabra de Jesús llega hasta Pedro y le dice, tú echa la red adentro del mar, tú lánzala. Bastaba porque Jesús lo había dicho, ahora Pedro se atrevía. Y las cosas cambiaron. La realidad que él había visto no era la realidad que Jesús veía. La realidad de Cristo era muy distinta y le dijo a Pedro, echa las redes al mar. Y el resultado, nos dice la Biblia, que ya no podía ni siquiera jalar la red porque se rompía y tuvo que llamar a sus compañeros para que le ayuden a sacar. Y una vez que esto ocurre, entonces Pedro, aterrorizado por el milagro que vio, era la gloria de Dios la que estaba delante de él. Había visto la gloria del Señor frente a su presencia y esto lo aterrorizó. El miedo lo invadió y le dijo a Jesús, aléjate de mí, porque yo soy hombre pecador. Y lo mismo dice el versículo 10, pasó con Jacobo y con Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero en ese momento, cuando ellos le dijeron a Jesús, aléjate de nosotros, nos vas a matar, es demasiada la gloria que estamos viendo, tú no eres un hombre común. Esas palabras que estaba declarando Pedro, alguna vez fueron declaradas en el pasado por un profeta que en un momento vamos a ver. Y entonces Jesús se acerca a Pedro y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fíjate lo que dice ahora acá. Después de que ellos ven el milagro, después de que contemplaron la gloria de Dios, ahora ya estaban capacitados para poder llevar a otros eso que vieron. Ahora con eso Jesús le estaba diciendo, no temas, Pedro, ya no te aterrorices. ¿Por qué? Porque esto que has visto de la gloria de Dios solo tiene un propósito. ¿Cuál? Que tú vayas a contárselo a los demás. No vas a poderte callar. ¿Por qué? Porque una vez que tú has recibido este conocimiento y has visto este hecho tan prodigioso de la gloria de Dios, es imposible que estés callado. En otras palabras, Jesús había motivado a estos pescadores a que ya no solo pescaran animales, sino que ahora pescaran a seres humanos. Les estaba bosquejando prácticamente el cómo se hace alguien un predicador del Evangelio para poder lanzar la red del Evangelio y pescar todo lo que se pueda para la salvación. Interesante. Y dice que hasta las redes ya se rompían. Eso quiere decir que hacía falta más conocimiento cada vez cuanto más pescados traían. Pero bien, ahora comparemos esto que le pasó a Pedro al ver la gloria de Dios con Isaías capítulo 6. En el libro de Isaías capítulo 6, nosotros encontramos un incidente muy parecido al de Pedro.
Y vamos a hacer una comparación tan clara para que los símbolos y las figuras nos muestren exactamente la lección. Versículo 1, Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que el profeta Isaías había visto la gloria de Dios, el trono de Dios. Y a su costado estaban los serafines, los mismos querubines, con sus 6 alas, querubines cubridores. Y entonces, eso era la imagen del santuario celestial, del trono de la gloria de Dios. Y cuando Isaías vio todo esto, ¿qué pasó? Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Inmediatamente que Isaías vio la gloria de Dios, se aterrorizó. Y la reacción fue: de esta no paso. Aquí quedo yo, aquí estoy totalmente muerto. ¿Por qué creía que estaba muerto? Porque las palabras de Moisés desde el libro de Génesis decían que solamente el único que logró ver cara a cara a Dios fue Moisés. Interesante, cara a cara hablaré contigo, le dijo Dios. Y que todos los que veían el rostro de Dios o la gloria de Dios cerca de ellos perecían. Eso era conocido. Así que entonces por eso Isaías dijo: ¡ay de mí que soy muerto! De hecho, el ver así a Dios era para estar muerto. Y entonces, ¿qué pasó? En medio de su terror y su miedo de ver tremenda gloria de Dios, voló, dice, hacia mí, versículo 6, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Uno de esos 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, que ya hemos estudiado, que representan al Antiguo y al Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, voló, dice, hacia Isaías. ¿Y qué hizo? Tenía en su mano un carbón encendido, un carbón con fuego. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, Jeremías 23, 29? ¿Y qué pasó? Y tocando en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, versículo 7, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Interesante, fíjate ahora lo que dice acá. En el momento que este serafín o querubín se aproxima con el carbón encendido, cogiéndolo con unas tenazas del altar del templo de Dios. Acuérdate que cuando hemos estudiado el santuario existía el altar del holocausto, y para poder tener que sacar alguna cosa de ese holocausto se sacaba con los garfios y las tenazas que se tenían para poder trabajar en ese altar del holocausto. Los garfios, que eran aquellos como ganchos, y las tenazas, que eran como alicates. Entonces ahora dice que este querubín tomó con las tenazas ese carbón encendido y se acercó hasta Isaías y puso el carbón encendido en sus labios. Y una vez que puso ese carbón de fuego en sus labios, le dijo: ahora, por este carbón, tus labios inmundos han quedado purificados. Estás limpio. ¿Eso a qué representa? La palabra del Señor, cuando llegó hasta Isaías,
y tocó sus labios. Cuando llega la verdad a una persona y le abre los labios y hace que entienda la verdad y la pueda publicar a otros, hace que esa verdad, al entrar en su mente y en su corazón, lo lleve a la limpieza de sus pecados. Porque al venir a la Biblia y estudiar este carbón encendido, aprendemos que Jesucristo llevaba a cabo un plan de redención y que con su sacrificio en la cruz del Calvario podíamos obtener el perdón de nuestros pecados y, a través de sus enseñanzas, ser santificados en nuestras vidas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Así que entonces el carbón encendido de la palabra del Señor purificó y limpió al profeta y lo capacitó para una labor grande en favor de Dios. ¿Cuál era? Sigue diciendo el texto. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una vez que el carbón encendido tocó los labios del profeta, después de que el profeta vio la gloria de Dios que lo aterrorizó y reconoció sus pecados, aquí hay un orden de conversión. Cuando el profeta ve la gloria de Dios, le entra un terror intenso que lo hace reconocer su condición pecaminosa y le hace decir: ¡ay de mí! ¿Cómo pude yo de labios inmundos haber visto al rey? Eso quiere decir que este profeta inmediatamente reconoció sus pecados y los confesó. Eso se llama arrepentimiento. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, se produce el mismo efecto en nosotros. ¿Cuándo se ve la gloria de Dios? Cuando nosotros leemos las profecías. En las profecías está toda la gloria del Señor. En una ocasión, cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, dice que el Señor pasó y le dijo: yo te voy a poner en la hendidura de la peña y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. En esa ocasión se presentó la gloria de Dios delante de Moisés y la mano de Dios lo cubrió a Moisés en la hendidura de la roca, en la rajadura, para que allí no muera por la tremenda presencia de Dios. A pesar de que de Moisés se dice que también vio a Dios cara a cara y habló con él, en esta ocasión el Señor puso su mano ahí en la roca, que representa al mismo Jesús, en la roca herida, en la grieta, para que pudiera soportar su presencia. ¡Qué interesante! O sea, podemos llegar a soportar la presencia de Dios solamente cuando nos escondemos en esa roca rajada que representa a Jesús, por medio del perdón y la santificación de nuestras almas. Ahora bien, en el momento que este profeta, al igual que Moisés y otros profetas, logran contemplar la presencia divina para recibir las profecías divinas, fue un momento en el cual ellos cayeron a los pies de Jesucristo, reconociendo su condición pecaminosa y deseando hacer cambios en su vida. Cuando Job vio en un torbellino la gloria de Dios en el capítulo 42 de Job, lo mismo le ocurrió a él. Inmediatamente que vio la gloria de Dios, fíjate lo que le pasó. Escúchalo bien. Por eso es necesario que el hombre tenga que ver la gloria de Dios para poder comprender la necesidad de su arrepentimiento. Es imposible que el ser humano se arrepienta solo. Dios lo hace arrepentir cuando le muestra su gloria. Cada vez que Dios se manifiesta a través de la predicación profética, está manifestando su gloria. Y lo natural del ser humano es que se aterrorice, que tema. Como Pedro, cuando vio el milagro de la pesca, tuvo temor y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. En todos los tiempos, siempre que se ve la gloria de Dios, siempre que se ve
todo aquello que el Señor es capaz de revelarnos del pasado, el presente y el futuro, se produce el arrepentimiento. Es imposible que el hombre se arrepienta si no ve esa gloria. Entendámoslo bien. Fíjate lo que dice aquí en Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué cosa estaba viendo? Dice Job. Estaba viendo la gloria de Dios en un torbellino. Estaba comprendiendo al grande y poderoso Jehová, del cual el profeta Habacuc había dicho: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sin duda, el gran Dios del universo no es cualquiera, pero para poder comprenderlo solamente tenemos que verlo a través de las profecías, a través de la gloria de Dios. Verlo a través de esa gloria profética y a través de su santa ley, recién es para reconocer el carácter divino. Así que cuando Job lo vio así, vio su tremenda gloria, inmediatamente cayó postrado a los pies de Dios y le dijo: de oídas te había oído, por ahí me hablaron de ti, pero ahora mis ojos te ven, ahora comprendo, ahora sé que tú existes. La única forma de saber que Dios existe es cuando nosotros vemos las profecías y comprendemos que hay un Dios, porque solo un Dios es capaz de revelarnos el pasado, el presente y el futuro. Ya hemos hablado de eso, que para saber que existe Dios solo hay un camino. ¿Cuál es ese camino? Fíjate lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23. Por eso, cuando tengamos que enseñar la palabra del Señor, tenemos que hacerlo en el orden estricto que Dios ha dado. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23. Dice la Escritura: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Dígannos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también el final, y hágannos entender lo que va a venir. Dadnos nuevas de lo que va a ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Fíjense lo que dice aquí el texto bíblico. El Señor está retando a los falsos dioses y les está diciendo: si ustedes son dioses, dígannos el pasado, dígannos el presente, dígannos el futuro, y creeremos que son dioses. Así que para entender que Dios es Dios solo hay un camino. ¿Cuál? Ver que sea capaz de decirnos el pasado, el presente y el futuro. Son las profecías las que revelan eso. Apocalipsis 1:19 dice claramente: escribe las cosas que has visto, las que son, las que han sido, las que son y las que serán después de esto. Pasado, presente y futuro. De esa manera es como el Señor se revela, se da a conocer y se entiende la existencia divina. Cuando tú descubres eso, acabas de ver la gloria de Dios. Acabas de comprender por qué Dios es Dios. Ya no necesitas que alguien te tenga que decir: mira, Dios existe porque yo lo he visto. Dios existe porque yo lo siento. Dios existe porque hizo esto por mí. Ya no hace falta. Porque ahora, como Job se dice: de oídas te había oído, alguien por ahí habló de ti. Eso no fue suficiente, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta de lo que ahora estaba pasando con Job? Antes solo me hablaron de ti, ahora yo te veo. Ahora esto es distinto, ahora estoy cerca de ti. Cuando tú estudias la palabra por ti mismo,
ves las profecías, ves las revelaciones, ves lo que Dios dijo, ves cómo se cumplió, inmediatamente cambias de parecer y dices, ahora ya no creo porque otros me lo digan, ahora creo porque yo lo veo. Lo veo a través de los ojos de la fe. Los ojos de la fe son la profecía. Como la samaritana, que fue y les dijo a todos los de su lugar en la ciudad de Samaria, vengan, creo que he encontrado al profeta que estaba profetizado que vendría el Mesías, porque me ha dicho cosas especiales de mí. Jesús se le había revelado a la mujer samaritana de tal manera que le dijo cosas que estaban escondidas en su vida. Cuando le dijo, anda, trae tu marido para que venga a escuchar contigo lo que les voy a dar del agua de vida. Y ella le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Cuando le reveló esa profecía Jesús a la mujer samaritana, inmediatamente corrió y les dijo a sus amigos, este debe de ser el Mesías. Toda la gente vino a buscar a Jesús y a encontrarlo, y lo escucharon cuando predicó, y le dijeron a ella, ya no creemos por lo que tú nos has dicho nada más. Ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos escuchado. Sin duda, ahora, cuando estos hombres vieron a Jesús, creyeron la verdad directamente de él. Y vieron que en realidad sí era el Mesías porque les reveló el conocimiento profético de la Biblia. Así también sucedía con Job. Regresemos a Job, capítulo 42. Y sigue diciendo, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió con Job de inmediato? Me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Inmediatamente que la gloria de Dios le fue mostrada a Job, se arrepintió de sus pecados. Por eso es que nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, lo primero que le predicamos a una persona es la profecía, para que se aborrezca a sí mismo y se arrepienta de sus pecados. ¿Qué cosa es aborrecerse a sí mismo? No es agarrarse a golpes con un látigo y flagelarse. No. Me aborrezco y me arrepiento significa, me doy cuenta que lo que yo creí era puro error. Todo lo que yo he sido ha sido puro error. No me gusta como he sido, no me gusta lo que he creído. Quiero creer ahora la verdad y ser como me dice la verdad. Eso es aborrecerse a sí mismo. Querer un cambio. Querer dejar lo que se fue en el pasado para iniciar una nueva vida. Eso es precisamente el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento significa que si ibas hacia derecha, ahora te vas hacia la izquierda. Es un cambio radical que se basa en el conocimiento. Cuando tú recibes el conocimiento de la revelación de Dios a través de los profetas y llegas a darte cuenta de la realidad de la vida, recién naces de nuevo. Antes de eso tú no naces de nuevo. Eso es un imposible. Te pueden contar full historias, que el fulano se convirtió, que el sutano, que aquel era borracho, que aquel era esto, que aquel era el otro, pero eso no te va a cambiar. Eso no va a hacer que nazcas de nuevo. Imposible. Eso no te va a ayudar. Solo te va a emocionar un rato, te va a poner sentimentalista, pero no te va a transformar jamás. En cambio, cuando tú recibes las revelaciones de Dios, ves lo que Él dijo y se cumplió, ves que es un Dios personal que está en todos los tiempos, ves que todo lo que ha predicho se está cumpliendo hoy,
inmediatamente sabes que hay una vida distinta y paralela a esta, que esta es solo una forma de vivir de acuerdo con una sociedad y un sistema que ha inventado la forma de vivencia. Pero pronto te das cuenta por las profecías que hay otro camino, que hay otro sendero, que está llevando el cumplimiento que marcha de acuerdo con la cronología profética, y te das cuenta que esta no es la vida real, sino que la vida real está por el camino que Dios enseña. Es el momento cuando renuncias a este camino que estabas siguiendo con toda la multitud para caminar por el camino angosto de los que han descubierto esa verdad y esa luz. A eso se le llama arrepentimiento. Renunciar a este ritmo de vida que llevabas para comenzar otro ritmo de vida en el cual caminas ahora con el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando se da ese arrepentimiento genuino, real, del cual no hay que arrepentirse nunca porque es buen arrepentimiento, entonces recién tu vida toma sentido, porque ya no sigues buscando lo del otro camino. Porque hay cristianos que a veces no han sido guiados por la parte profética, no han visto la realidad del camino que lleva al cielo. Entonces solamente han escuchado que el fulano, que el sutano se convirtieron así, se convirtieron asá, y solamente van cerca de los otros que están caminando y mirando hacia el camino, pero no entran, no se atreven a entrar, tienen demasiadas dudas, constantemente están perplejos porque no conocen la ruta, viven de lo que los otros nada más hacen. Eso no es cristianismo. El cristianismo es vivir por uno mismo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estas personas que solo están emocionadas pueden avanzar desde su camino ancho mirando al que va por el camino angosto y parecerían que están caminando hacia la misma ruta. Pero el final de este camino es al infierno, mientras que el final del otro camino es hacia el cielo. Y parecen ir juntos porque están frente a frente y se están mirando, pero no llegan al mismo lugar. ¿Comprendes? Eso pasa con muchos cristianos que no han entrado por la puerta correcta. Han saltado por encima del muro porque sus dirigentes o los que les enseñaron no les enseñaron correctamente. Tiene que ser todo en la palabra de Dios, de acuerdo a la enseñanza de Dios, para que el corazón se arrepienta y entre por el camino correcto. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y podemos ver cientos y cientos de ejemplos en la Biblia, tuvo que acercarse a Cristo, fíjate cómo lo hizo. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Esto mismo que le pasó a Isaías, esto mismo que le pasó a Pedro cuando vio la pesca milagrosa, le estaba ocurriendo a Juan, al igual que a Job. Y ahora cuando vio la gloria de Dios, Juan, en Patmos, cuando Dios le iba a revelar toda la profecía del Apocalipsis, apenas vio la primer visión, se aterrorizó, tembló y cayó a los pies de Cristo, como desmayado, como muerto. Imagínate caerse como muerto. Y Jesús se acercó y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Así mismo pasa con todos nosotros. Por eso el pueblo adventista del séptimo día, al igual que en el pasado los apóstoles, han sido llamados para proclamar las profecías finales al mundo entero, declarar la verdad para esta última hora. Y al declarar estas profecías, lograr que los corazones se humillen. Pero para lograr eso, primero nosotros tenemos que humillarnos, al igual que estos grandes hombres. Poderoso es el Señor y debemos humillarnos ante Él. Dice claramente el texto bíblico: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Antes de la exaltación, primero viene la humillación. Estos hombres se humillaron ante Dios, porque solo ante Dios te puedes humillar así.
Se humillaron ante Dios y Dios los exaltó. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, dice David. Así que entonces, cuando nosotros tenemos que acercarnos al Señor, el primer paso que Él va a dar en favor nuestro es llevarnos a ver su gloria, para que aprendamos a creer en Él, para que toda nuestra vida pueda estar guiada por Él, para que no te vuelvas ateo, para que seas una luz para los demás. Asimismo tuvo que hacer con los discípulos. Estaban con sus redes allí, y a ellos les fue a predicar a ese sector, y lo primero que hizo fue mostrarles su gloria. Y cuando les mostró su gloria, inmediatamente estaban listos para poderle seguir. Regresamos al libro de San Lucas. Al igual que Isaías, inmediatamente Isaías, cuando fue tocado por el carbón encendido, le dijo a Dios: heme aquí, envíame a mí. No puedes ser enviado si primero no recibes la gloria de Dios. Recibes para dar. Antes de eso no puedes ser enviado. Entonces, ¿qué pasó acá según el texto bíblico? Fíjate lo que dice acá. San Lucas capítulo 5, versículo 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, al igual que Isaías, ahora estás capacitado recién para poder ir a pescar hombres. Has pasado por el temor porque has visto la gloria, te has arrepentido tú mismo porque has dicho: apártate de mí que soy hombre pecador. Ahora ya estás listo para poder impartir lo que viste. Ya no vas a estar callado, Pedro. ¿Por qué? Porque esto que has visto es imposible de callarlo. Desde ese día Pedro contaba a todos lo que había visto en esa pesca milagrosa. Y al contarles a otros: mira, esto pasó así, los demás: así, sí, ven, únete con nosotros y mira las maravillas que este hombre hace. Eso era pescar hombres. Así que cuando el Señor le dice: ahora serás pescador de hombres, en ningún momento le dijo que Pedro se haría pescador de hombres solo. Ahora serás pescador de hombres. Estaba dando la orden Jesús. Ya hemos dicho que cuando Jesús dice, se hace. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando le dio su palabra, el milagro ya estaba hecho. ¿Qué faltaba? Solo que se levantara, que obedezca. Así también Jesús dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No te ha dicho que tú busques ser perfecto, porque no vas a poder hacerlo. Eso es un imposible. Pregúntale a cualquier ser humano si es que ha alcanzado la perfección. Pregúntale al apóstol Pablo y Pablo te va a responder: no que yo ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago: me extiendo hacia lo que está delante, me olvido lo que queda atrás, para llegar a ser lo que Cristo espera de mí. ¿Sabes que para alcanzar ese camino de perfección tienes que simplemente aceptar que Jesús lo ordena? Cuando Cristo dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ya ha dado la orden de que se haga posible que haya luz, y fue la luz. Que aparezca la hierba verde, y la hierba verde apareció. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya dio la orden, eso ya no retrocederá. Así que entonces cuando Jesús da la orden, el milagro ya está hecho. ¿Qué falta? Que ahora obedezcas. ¿Y cómo obedezco? Cuando tú vienes a este libro, acá se te enseña lo que tienes que hacer. Fíjate en esto. Le dices a un joven, siendo tú un gran profesor, y le dices así: tú sé un médico. Después de que le has dicho eso, él te dice: bueno, yo quiero ser médico, pero ¿cómo? Y tú le dices: yo te voy a enseñar.
y ahora lo empiezas a educar para volverlo un médico. Así también Jesús te dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero jamás te ha dejado solo para que tú hagas esa perfección, porque sabe que no vas a poder. Miles de hombres han intentado a través de todos los tiempos encontrar ese camino de perfección. Platón, Aristóteles, Sócrates, y podemos nombrar a 1.000.000 de filósofos que siempre han buscado a través de su interior la perfección que nunca jamás han alcanzado. Han profesado asuntos de perfección y solamente se han ido al perfeccionismo, que es la falsificación de la perfección. El perfeccionismo jamás alcanza la obediencia perfecta. Por eso su nombre es perfeccionismo. Todo ismo es algo que no valió. Así que entonces Dios no te pide ser perfeccionista. Los perfeccionistas no tienen parte en el reino de los cielos. Los perfectos sí. ¿Quiénes son los perfectos? Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ah, interesante. O sea, después de que Jesús te dice, sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto, el siguiente paso es que te trae al libro que es perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice Salmo 19:7. Entonces tú vienes al libro y en el libro se te enseña cómo ser perfecto. Ahí están las bases. Él da la orden y tú solo tienes que obedecer. Vienes al lío porque tú no vas a obedecer por ti mismo. Eso es un imposible. Los hombres son tan orgullosos que cuando leen un texto en la Biblia que les dice, guarda mis mandamientos, después de eso cierran la Biblia y quieren guardar los mandamientos con sus propias fuerzas. Quieren sacar el conocimiento de sí mismos. Eso es un imposible. Para que estos hombres aprendieran a ser pescadores de hombres, tenían que caminar con Jesús. Al caminar con Cristo veían cada milagro que realizaba y ya tenían algo para contar. Y con eso que tenían para contar, con eso iban pescando a los hombres. En ningún momento se le dijo a Pedro y a los apóstoles que ellos pescarían con su propio poder. Imposible. ¿Sabes por qué? Porque la lección estaba siendo clara ese día. Pedro echa la red. Y Pedro le dijo, Señor, hemos intentado toda la noche y no hemos podido, pero en tu palabra echaré la red. Qué bonito, ¿no? Eso es ser humilde. Yo no voy a echar la red porque sé que puedo pescar, Señor. No lo voy a hacer, a pesar de que yo soy un pescador, estaba diciendo Pedro. Porque yo ya sé, según mi oficio, según, entre comillas, mi profesionalismo en ese oficio, entre comillas, según eso, yo he aprendido por la experiencia que es imposible intentar pescar en el día cuando en la noche no pude. Pero porque tú lo dices, porque tu palabra lo ordena, en tu palabra lo voy a hacer, porque yo sé que después no hay nada. ¿Comprendes eso? Quiere decir que cuando Jesús da una orden, hace de lo invisible algo visible. Porque a ojos humanos, donde él iba a echar la red, no había nada. Solo porque Jesús lo dijo, ahora se cumplía. Él manda y es hecho. Así es la orden de Dios. Y ahora le dijo a Pedro, corre y echas ahí la red. Y cuando echó la red en la palabra de Cristo, el milagro se realizó. Los milagros de Dios se realizan en su palabra. Por esa razón, para poderse dedicar a pescar hombres, a dedicarse al Evangelio, te repito que la predicación del Evangelio, la ganancia de almas es un milagro, no es otra cosa. Y los milagros no se hacen con teología. Los milagros no se hacen con filosofía. Los milagros no se hacen con psicología. Los milagros se hacen con la palabra de Jesús. En tu palabra echaré la red. Por tu palabra lo voy a hacer. Y cuando vayas a predicar, no lo hagas con tu capacidad poética. Hazlo con el poder de Dios.
¿De qué te sirve ir a hablar del fulano, del sutano, del mengano, del perengano, contar historias para poder retener a tu público distraído y que crean que tú eres el mismo Mesías o el profeta? ¿De qué te sirve? Eso no va a hacer nada. Milagro es lo que se necesita hacer. El milagro de la conversión. Todo predicador del Evangelio que se ha entregado a Cristo y que ha decidido servirle y que ha declarado que va a llevar el Evangelio, tiene que saber hacer ese milagro, que es mayor que todos los milagros, es más que curar un enfermo, es más que resucitar incluso. El milagro de la conversión trasciende todos los milagros, es el mayor milagro que pueda haber. Juan el Bautista, tú no ves que haya hecho un solo milagro de curación o sanación. Sin embargo, hacía el milagro de la conversión. Un milagro que Jesús quería que se entendiera en cada otro milagro que él hacía con una lección. ¿Cuál? La conversión. Jesús sabía cuándo realizar un milagro porque era capaz de leer los corazones y las mentes. Sabía de qué manera hacerlo. Juan el Bautista no. Así que entonces, la lección que nosotros aprendemos es la de buscar ese gran milagro en los corazones de los hombres. Pero eso no se logra con tu palabra. Eso se logra con la palabra de Jesús. Por eso la persona que lleva el Evangelio, que lleva la palabra del Señor, llega a dar convicción al oyente, de tal manera que el oyente no confía en la persona, sino que confía en la verdad que lleva esa persona. Eso es lo que queremos, que no se confíe en nosotros para nada, sino en la verdad de Dios que va a través de los vasos de barro, el tesoro de barro. ¿Comprendes eso? ¿Qué parte de eso no se puede entender? Jesús dijo, no interesa que hablen en contra del Hijo del Hombre, porque estaban hablando contra él pestes, lo difamaban, hablaban lo que querían y ya la gente no quería creer por eso en Jesús. Entonces Jesús tuvo que decir, fíjense en esto, no me interesa que hablen contra mí, que digan lo que quieran, bárranme si quieren, no hay ningún problema, todo pecado es perdonado, pero hay un pecado que no les será perdonado. ¿Cuál? El que cuando reconocen que algo es verdad, no quieran humillarse para unirse con esa verdad y publicar esa verdad con los que la están haciendo. El que conmigo no recoge está desparramando. Así que cuando te das cuenta que tengo la verdad, entonces camina conmigo, únete a mí, hazte mi aliado y entonces estarás recogiendo conmigo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Hasta el día de hoy se cumple lo mismo, es así como se forma la iglesia verdadera del Señor. Cuando escuchas predicar el Evangelio a alguien, tú no te unes con el individuo, sino con el espíritu del individuo. ¿Comprendes? Por eso es que Jesús, para que se unan con Él, no se quedó como humano en la tierra. Pudo haberse quedado acá y estar caminando con nosotros hasta el día de hoy. ¿Acaso no podía? Claro que podía. Pero Él dijo claramente, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que se unan con el Espíritu de verdad, el cual enviaré del Padre. Para que con Él trabajen, para que sepan que así como yo trabajé con el Espíritu, así trabajen ustedes con Él. Y yo estaré en medio de ustedes por medio de ese Espíritu hasta el mismo final. Qué bonito, ¿no? Fíjate que Jesús era un gran maestro. Él estaba enseñando con claridad, estaba dejándole en claro a sus oyentes que Él quería que la gente se dirigiera por el conocimiento de la verdad, para que sean libres, para que no se diga que Jesucristo era un sectario, para que no se vea simplemente como que un ser humano era su líder, sino como el ser divino que Él es. Jesús de Nazaret, el gran pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más claridad que eso? ¿Hay algo complicado en eso? ¿Hay alguna teoría en eso? No, es la realidad. Tu profesor no camina contigo, te lo diré así con más claridad. Tú no caminas al lado de él. Muchas veces, de repente, hasta tu profesor ya no está.
pero tú crees en las enseñanzas que te dio porque eran sabias, y esas enseñanzas viven en ti. Y por medio de esas enseñanzas, tu profesor sigue hablando. Tal es así que esas enseñanzas te hacen ser ahora lo que tú eres, tu formación. Eso quiere el Dios del cielo, que tú te formes sobre la base del conocimiento, de la inteligencia y de la sabiduría, y que al haberlo hecho puedas representarlo. Y cuando otros vean eso en ti, entonces te hagas pescador de esos hombres y les muestres qué te hizo a ti así. ¿Te das cuenta? Solo la verdad de Dios puede hacer eso. Ahora bien, en el milagro vemos ahora cómo se realiza la totalidad de él. Vamos a ver, fíjate lo que dice aquí en San Lucas capítulo 5. Versículo 5. 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada. ¿Qué cosa significa la noche? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3. Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. Desde el versículo 1 al 9 vamos a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, está diciendo Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo. Fíjate en esto. Pablo está haciendo la separación entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Los de las tinieblas son los de la noche. Y esos de la noche, dice Pablo, son aquellos que no conocen la profecía. No saben a qué hora viene su Señor. Cuando estén diciendo paz y seguridad, llega como ladrón en la noche para ellos. Pero vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Conocéis las profecías, conocéis los tiempos y las ocasiones. El texto está siendo claro. Pero en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no tengo necesidad de hablaros, porque ya sabéis bien que el día que digan paz y seguridad vendrá destrucción. Así que entonces cuando Pedro dijo, toda la noche hemos intentado pescar y no pescamos nada, es porque estos no estaban utilizando de la luz, de la profecía. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Así que entonces, antes de que seas un pescador de almas, te voy a decir, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo y los demás sacerdotes y dirigentes fariseos y doctores de la ley querían ser maestros. Jesús le dijo por eso a Nicodemo, ¿tú siendo maestro no sabes estas cosas? Que para que nazcas otra vez, no puede ser con tus conocimientos. Todo lo que tú has conocido no sirvió. Pero si conoces la luz, esa luz que ha venido al mundo, la verdad de Dios, la palabra de Dios, entonces recién habrás nacido otra vez y podrás pescar. Sin duda, antes de que tú te dediques a ser un pescador de hombres, antes de que salgas a proclamar el Evangelio, asegúrate de primero haber recibido la luz profética. Cuando hayas recibido las profecías, entonces recién podrás salir y proclamar el Evangelio. Cuando hayas aprendido a temer a Dios,
El temor de Dios no nace de ti, es un principio que empieza en la sabiduría. Cuando tú estudias la palabra del Señor, el temor de Dios se apodera de ti. Como dice Proverbios 2:1-6, el texto es claro: Hijo mío, si guardas mis palabras dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando tú entiendes las obras poderosas de Dios en la Biblia, temes a Dios. Hay un respeto real. En cambio, cuando tú no lees las profecías, tú te imaginas a tu Dios. Una persona un día decía: yo no necesito profecías. Yo lo conozco a Jesús, yo le temo a mi Jesús a mi manera. Yo tengo experiencias con Él. Error y mentira, no era Dios, es Satanás. Porque así no se puede servir a Dios. Para que tú le temas realmente a Dios, tienes que temer en su palabra. No hay otra forma. Ese es el verdadero temor a Dios. Así que cuando tú dices que crees en Jesucristo sin necesidad de profecías, te has hecho un Cristo de idolatría mental, un falso Cristo. Estás siguiendo un error. No estás siguiendo la verdad, estás siguiendo tus imaginaciones, estás siguiendo tus ilusiones, te has hecho un Jesús a tu antojo. Hay cientos de predicadores que hacen eso con Jesús. Ellos se imaginan un Jesús a su estilo y todavía dicen: yo no necesito tanto conocimiento de la Biblia, no necesito de reglas ni mandamientos, yo tengo mi relación directa con Jesús. Mentira, te estás relacionando con el diablo, no con Jesús. No te engañes. Para relacionarse con Jesús lo tienes que hacer con su palabra. Solo ese es el único camino con Él. Así que entonces, en el momento que Pedro se dio cuenta de esto, inmediatamente se humilló. Supo que él, durante toda la noche de su ignorancia, en la falta del conocimiento, porque no estaba en la luz, por eso había fracasado. Y ahora ya no iba a seguir su ignorancia. Según su ignorancia, el echar la red al mar iba a ser una pérdida de tiempo. Según la palabra de Jesucristo, el echar la red iba a traer buenos resultados. Por eso, llenémonos de la palabra de Dios, de la parte que nos toca para este tiempo. Las profecías que señalaban hacia la primera venida del Mesías fueron proclamadas por los apóstoles. Salieron desde el Pentecostés a declarar esto en favor de Jesús. En el primer discurso de Pedro nosotros encontramos cómo les hace el recuento profético a sus oyentes y les muestra que Jesús de Nazaret era el Cristo prometido, a quien ellos habían crucificado por culpa de sus dirigentes. Cuando Esteban tuvo que dar su mensaje, hizo un recuento de las profecías señaladas hacia Jesucristo. Nosotros tenemos que llevar las profecías que tienen que ver con el tiempo de hoy, las profecías que anuncian que la hora del juicio ha llegado, las profecías que anuncian que Jesús está como nuestro abogado intercesor para el perdón de nuestros pecados y nuestra redención total, y la enseñanza de su segunda venida a través de la fiesta solemne de las cabañas. Tenemos un mensaje que dar, y si quieres aprender a pescar, aprende de Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice él, San Mateo capítulo 11, versículo 29. Así que tenemos aquí una gran lección en este milagro. ¿Para qué fue este milagro? Para enseñar que para que nosotros podamos llevar el evangelio, tiene que ser por medio de un milagro, es decir, por la palabra de Dios. Todo lo que viene de la palabra de Dios es un milagro, así de sencillo, porque Él lo dice, por eso se hace. Por eso tenemos que enseñarle a la gente a que Jesús haga milagros por ella. Cuando la gente vea al Jesús de hace 2000 años, que sigue a través de su libro entre nosotros, recién creerá en Jesús como debe de ser. ¿Te imaginas si Jesús estuviera en este tiempo con nosotros? Estaríamos mirando cada uno de sus milagros hechos por su palabra. Así también quiere que hoy lo veamos por medio de su palabra.
Cada vez que leemos la Biblia y vemos que se cumple algo de lo que Él ha dicho, es un milagro que se está haciendo. No olvidemos eso. Este se llama el libro de los milagros de Jesús. Todo lo que está aquí es un milagro. Porque cuando tú vas leyendo, cada cosa que ocurrió en la historia fue un milagro. Para el tiempo de Noé y el diluvio fue un milagro. Que Dios protegiera en el arca a Noé con su familia. Para el tiempo de Abraham fue un milagro, como Dios hizo de Abraham un gran hombre. Para el tiempo de Isaac, Jacob, David, Samuel, si los lees bien, todo fue un milagro. Las cosas que se hicieron no eran de la vida natural que nosotros conocemos natural, sino de la vida real. Se abrió el Mar Rojo, algo que en lo que los hombres ven como natural no puede existir, pero en lo que los hijos de Dios ven como real, ahí existe. Todo lo de Dios es un milagro. Y por eso cuando Jesús vino hace 2000 años, manifestó con milagros que todo lo que Él dice se hace contrario a lo que los científicos y los grandes puedan decir. Que Dios quiera que nosotros podamos alcanzar a vivir de este libro milagroso, que porque la palabra de Dios lo dice, por eso lo hacemos. No porque el mundo lo diga, no porque las escuelas lo digan, no porque las universidades lo digan, no porque los científicos lo digan, sino porque Dios lo dice. Qué bonito alcanzar a ese nivel de vivir bajo los milagros de Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a decir a Jesús que nos ayude para que ese milagro también se haga en nuestras vidas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no las conocen. Quédate con nosotros en el día de hoy y guárdanos en tu amor, para que cada día, Señor, podamos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Y que este milagro, Señor, que hiciste en frente de tus apóstoles, pueda ser hecho cada día en nuestras vidas, para que podamos testificar de ti, para que al saber y conocer tu verdad no estemos quietos ni callados, sino que la podamos impartir a todos los demás. Y que aquellos que la oigan, Señor, y crean en esta palabra, puedan también recibir de ti fortaleza, sanidad y vida, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido un milagro más de la vida de Jesús. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde. Allí estamos en AM 1240, FM 987, con profecías y parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel, El Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y Apocalipsis, Magazine de Buena Fuente, Daniel y Apocalipsis, AUGA, Asociación de Universitarios Adventistas, El Último Llamado Divino. Dios te bendiga y un feliz sábado. Que el Señor te acompañe. Amén.